Sí, como quiera. Excelentísimo señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, excelentísimo señor defensor del pueblo, excelentísimo señor presidente emérito del Tribunal Constitucional, excelentísimos y magníficos señores rectores, diputados y senadores, embajadores, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, que organizamos con la colaboración de la Caja de Ahorros de Navarra, CAN, y de la Fundación 11. Hoy inauguramos un nuevo ciclo respecto de la democracia, de 30 años de democracia y cómo ha evolucionado la sociedad española en este ya largo periodo. Y tenemos el honor de recibir a don Gregorio Pérez Barba, al que va a presentar don Alfonso Guerra. La tribuna es suya. Señoras y señores, muy buenos días. Resulta fácil para mí presentar a don Gregorio Pérez Barba, a mi amigo Gregorio, al que siempre ha sido un defensor del derecho, un profesor, luchador por los derechos humanos de los demás. Pérez Barba es una persona en la que se puede confiar, y eso en el mundo de la política y más allá de la política hoy no es tan fácil de decir. Yo no conozco, obviamente, qué es lo que él va a decir aquí hoy, pero les aseguro que estaré básicamente de acuerdo con su discurso. Son muchos años ya recorriendo juntos los caminos de la vida política española, aunque él se definiera como profesor y jurista que participa un tiempo en la acción política. Y él explica con claridad que la acción política exige una convicción firme, una tenacidad sin límites, pasión, mesura, como diría Weber, mientras que el científico y el profesor es un sembrador de dudas, un interrogador, un adversario de toda intolerancia y de todo dogmatismo. Es cierto, coincido con Gregorio en que el hombre, sobre todo, duda que busca seguridad. Ante las grandes incógnitas, el hombre se interroga siempre, pero lo hace en búsqueda de respuesta, en búsqueda de seguridad. Para quien piensa y actúa, es cierta la permanente y no infructuosa contradicción entre la tentación de dudar y la necesidad de decidir. Yo he conocido a políticos timoratos que analizaban un documento por el as, por el en vez, incluso por el canto del papel. Nunca hicieron nada útil para sus ciudadanos. A otros he visto con tal certeza infinita que no necesitaban ni deseaban conocer pros y contra de una opción. Reflexión y eficacia, duda y decisión son dos caras del mismo hecho. Ser humanos con la complejidad, la grandeza y la servidumbre que ello significa. Frente al dogma, al dogmatismo ciego, Pérez Barba nos propone antídotos contra las tendencias destructivas, irracionales, exageradas. Para Pérez Barba los antídotos son el buen sentido, la tolerancia, la austeridad, la moderación, la educación, el derecho y el consenso. Hay que creer más, dice Gregorio Pérez Barba, en las intenciones que se expresan y no estar siempre adivinando malévolas intenciones ocultas en la conducta de los otros. La función política desempeñada por Pérez Barba es verificable. La lucha contra la dictadura, su permanente batalla por la defensa de los derechos humanos, su contribución importantísima en la elaboración de la Constitución de 1978, un armisticio tras una guerra de 2 siglos de enfrentamiento, su labor parlamentaria, su última defensa de los más débiles, las víctimas del terrorismo, labor encomiable que no fue reconocida ni siquiera respetada por las más cerriles mentes de la política nacional. Pero hay más. Algunas de las cuestiones que debemos a Gregorio Pérez Barba no son de fácil verificación. Yo puedo dar fe de ello porque fui observador y cómplice de su actuación. Como ustedes saben, la izquierda en los inicios del movimiento obrero
no consideraba importante la democracia liberal. Es verdad que ya Pablo Iglesias, a comienzos del siglo XX, aceptó la vía parlamentaria de la lucha política. Pero después vendrían 40 años de régimen autoritario y la izquierda volvería a considerar la democracia liberal como democracia burguesa, democracia formal. Gregorio Peces Barba, junto a otros ilustres amigos y compañeros, algunos acabo de saludarlos, ellos con paciencia, con tenacidad, fueron cambiando esa tesis absurda, estableciendo como elemento central de la convivencia el respeto a la norma jurídica y la salvaguarda de los derechos humanos en todo caso y momento. Pero Gregorio no tiene una visión estática de la política. Peces Barba cree que hay un contenido dinámico, lo que significa el avance de la sociedad democrática hasta alcanzar una sociedad en la que esos valores reconocidos de democracia política se fundan con la democracia económica y social. Esos valores reconocidos de la libertad y el pluralismo se fundan con la justicia y la igualdad entre los hombres. Bien, es verdad que vivimos una etapa de cambios. Algunas de las ideas que Gregorio y yo mismo hemos defendido durante 30 años eran rechazadas por radicales, hasta que ahora, a causa de la crisis, son proclamas de todos. La participación del Estado en la marcha de la economía era considerada una deriva peligrosa. Hoy la piden los altos representantes de gobiernos y empresas. La necesidad sobre mayor control sobre las entidades financieras era considerada una muestra de intervencionismo a la soviética. Hoy la solicitan a gritos los banqueros. La insuficiencia del mercado para la solución de los problemas se tomaba por actitud antigua y poco realista. Hoy los mandos empresariales llegan a proponer un paréntesis temporal para el mercado. Cuando alguien habló de la limitación del beneficio, propios y extraños se revolvieron. Hoy los líderes conservadores sostienen que no se puede repartir beneficios alegremente. Como pueden ustedes comprobar, las convenciones se rigen por el principio de contingencia. Lo que hoy es rechazado, mañana puede ser aceptado sin obstáculos. Pero la actividad política de Gregorio Peces Barba, como digo, ha estado caracterizada por un sentimiento de duda, es decir, por un sentimiento de soledad. Nos habla Gregorio de la soledad del hombre que dice lo que él dice y no lo que se dice, lo que dicen todos en un momento concreto, porque las modas cambian y hay que saberlo. Gregorio Peces Barba ha huido de lo accidental para mantener una continua defensa de los principios, una pasión por el derecho, una defensa de los derechos humanos en toda circunstancia, un amor apasionado por España y una actitud vital por la concordia y la convivencia pacífica. Su contribución a la Constitución de 1978 es para muchos de nosotros un motivo de orgullo, para españoles de variadas tendencias. Es notoria también su entrega absoluta, sin limitación de tiempo ni esfuerzo, a la vida académica sobre los pilares de Kelsen, Hart y Norberto Bobbio, cuyo pensamiento y presencia trajo a nuestro país. Su recorrido político es bien conocido, ya ha hecho referencia. Su lucha contra la dictadura franquista, su defensa jurídica de los demócratas ante el Tribunal de Orden Público, su militancia socialista, su espléndido trabajo en la ponencia constitucional, su presidencia del Congreso de los Diputados y, por fin, su vuelta a casa, a la academia, creador de la magnífica Universidad Pública Carlos III de Madrid. Más allá de la fuerte amistad, y Albert Camus decía que la amistad es la ciencia de los hombres libres, falta en estos tiempos amistad entre los hombres de diferente pensamiento, más parece que la desconfianza reina en la red pública española y en el mundo, un mundo en el que un barco recoge a unos náufragos exhaustos y las costas cercanas pugnan no por su acogida, sino por su rechazo, hombres y mujeres atónitos, estremecidos al contemplar el fanatismo capaz de golpear trenes con centenares de personas, cada una una esperanza, cada una ilusión. Aeronaves contra edificios ocupados por miles de personas, de ilusiones, de esperanzas, una realidad en la que el poder y el dinero se alían para desbaratar los esfuerzos de los más sencillos, un mundo en el que la élite económica y financiera trama un fraude universal con los escasos dineros de los pobres, un mundo en que adolescentes se instalan cinturones cargados de explosivos para hacerlo estallar en un mercado o en un autobús.
pero decía que más allá de la fuerte amistad forjada con Gregorio, siento que nuestras coincidencias ideológicas son intensas, o mejor, soy yo quien coincide con la inmensa mayoría de sus posiciones. Ello no resulta extraño cuando se sabe que autores como Michel de Montaigne o políticos como Fernando de los Ríos ocupan lugar central para los dos. Mi retrato de Gregorio y a la vez mi más hondo homenaje solo puedo rendirlo al político, al académico, al hombre, con unas palabras suyas con las que finaliza su libro de experiencias y reflexiones. Dice Gregorio: espero que con todo quede un mensaje de esperanza por encima de las peripecias tristes y de todos los hechos incómodos. No quería en ningún caso ser profeta de catástrofes. En España sobra pesimismo y falta confianza en nuestras posibilidades. La mejor forma de combatir ese sentimiento tan extendido no es la alabanza acrítica y la laudatio permanente a las obras del poder, pero tampoco la sistemática destrucción y la crítica generalizada a estos años que han transcurrido desde la transición. La distancia favorece la visión de conjunto y evita perderse los pequeños detalles, por muy importantes que sean. Desde esa atalaya sigo creyendo en el reformismo como el espíritu con el que hay que abordar el futuro y en la ideología del socialismo democrático como la más humana y la más auténtica para afrontar los problemas de las personas y de las sociedades. Este es el político, este es el hombre. Gregorio Peces Barba tiene la palabra. Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, señor defensor del pueblo, queridas amigas y queridos amigos, querido Nicolás, querido Miguel, querido Alejandro, querido Virgilio, queridas y queridos amigos todos. Muchas gracias, querido Alfonso. Uno de mis principales cometidos al recibir el honroso encargo de representar al Partido Socialista en la ponencia constitucional fue intentar entender bien a los que mandaban entonces en el PSOE. Y, naturalmente, tuve que intentar comprender a Felipe González y a Alfonso Guerra. Y desde entonces, la verdad es que, como él ha dicho, pues se ha generado una amistad enorme. Y ya veo que él también, de alguna manera, se ha hecho especialista en mi modesto pensamiento. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, el encargo que tengo es de imposible cumplimiento. Hacer un recorrido por la evolución de la democracia en España en 20 minutos, comprenderán ustedes que ni siquiera en aquellos ejercicios de las grandes oposiciones que inventó don Fernando de los Ríos a cátedra de universidad se podían hacer. Voy a hacer algunas imágenes desde tres perspectivas. La primera es aquellos momentos iniciales donde nos encontramos con unas Cortes constituidas después de que el Gobierno de Unión de Centro Democrático, y quiero aquí rendirle un homenaje también en la persona de Rodolfo Martín Villa, que está aquí presente, que era ministro de lo que se llamaba entonces la Gobernación, después de que preparase bien el terreno para que pudiera haber unas elecciones libres, y después de aquellas elecciones recibimos el encargo, 7 personas, de elaborar la Constitución. Las dificultades eran evidentes, estaba vivo el aparato del franquismo, los militares, la policía. Sabe muy bien Rodolfo lo que le costó, digamos, ir apaciguando aquella situación. La ETA estaba en una virulencia absoluta. Cada vez que hacíamos algún momento, cada vez que había algún momento especial en la Constitución, había ataques y atentados brutales. Recuerdo uno siempre, el día 31 de octubre de 1978, cuando nos sentamos a las 11 de la mañana a votar el texto definitivo de la Constitución
en el Congreso y en el Senado simultáneamente. Creo que el gobernador militar de Madrid y 2 o 3 jefes y oficiales estaban tendidos en el suelo esperando el levantamiento de los cadáveres por parte del juez de instrucción. Por otra parte, también la situación laboral y económica era muy difícil. Fue necesario, y también ahí está otro de los testigos centrales, mi querido amigo Nicolás Redondo, de aquellos pactos de la Moncloa que también sirvieron para situar lo que estábamos haciendo desde el punto de vista jurídico formal. Creo que la Constitución es el resultado de un gran acuerdo, de un gran consenso. Entonces, de lo que se trataba era de buscar un acuerdo entre los sectores que, procedentes del régimen anterior, diríamos con claridad, de los vencedores de la guerra civil, habían comprendido que era imposible el seguir en la continuación de la dictadura, y luego la posición de los diversos sectores, desde la democracia cristiana no colaboracionista hasta el Partido Comunista, de la oposición que había sido ilegal durante todo el franquismo y que había sido perseguida. Sobre ese sustrato social hicimos los mimbres. Me resulta a veces curioso algunas de las críticas que se han hecho a aquella época, críticas que a mi juicio son absolutamente injustificadas. Creo que la labor de los diputados y senadores, de Su Majestad el Rey, del Partido de Unión de Centro Democrático y de la sociedad española en general fue de apoyo total a aquel texto que por primera vez constituía una constitución de todos y donde solamente quedaron al margen los que quisieron quedar al margen, es decir, fundamentalmente el Partido Nacionalista Vasco y sectores muy minoritarios de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Naturalmente, un análisis jurídico no es posible. Yo solamente diré que, a mi juicio, la organización de los poderes, el título sobre los derechos humanos y el título preliminar son títulos que han demostrado una fortaleza extraordinaria. Es muy difícil encontrar en la Europa occidental una estabilidad gubernamental como la que existe en nuestro país. Ningún gobierno ha terminado su mandato más que cuando él lo ha considerado oportuno, y ha habido un turno pacífico por parte de Unión de Centro Democrático, del Partido Socialista y del Partido Popular. Creo también que el título 8 sobre el Estado de las Autonomías es un título pues muy razonable, y que, si puede haber, digamos, excesos, alguna referencia haré después, tienen que ver más con el desarrollo posterior que con el propio título. Creo, finalmente, que el título del Poder Judicial es un título juicioso y bien hecho. Quizás 20 miembros del Consejo quizás serían muchos, o quizá han sido muchos, pero yo tengo una gran esperanza en este Consejo actual y tengo mucha esperanza en el sentido común, la habilidad, la moderación y la razonabilidad del señor presidente que hoy nos preside en este acto. En la evolución posterior tengo que decir que la democracia española ha funcionado con autenticidad y que ha permitido el cambio pacífico de los gobiernos. Yo he sido testigo en mi tiempo de presidente del Congreso de la absolutamente impecable acción desde la jefatura del Estado, de Su Majestad el Rey. Creo que acertamos con el establecimiento de una magistratura neutral, cosa que es difícil en aquellos regímenes republicanos en los que el presidente de la República es elegido por sufragio universal, de la misma forma que es elegido, aunque sea de manera indirecta, vía Parlamento, el presidente del Gobierno. La existencia de una monarquía que no es ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial,
y que expresa la unidad y la permanencia del Estado, creo que es uno de los grandes aciertos que se ha completado también por el hecho de la impecable actuación de Su Majestad el Rey. Y en la actualidad yo creo que tenemos dos dimensiones, dos escenarios a los que me voy a referir. Por una parte, la resistencia del núcleo duro del consenso, del gran pacto social de la Constitución que sigue vivo y que no es necesario modificarlo, y la existencia de una serie de reformas puntuales que han sido identificadas y yo creo que en las que está de acuerdo tanto el actual Gobierno socialista como el partido mayoritario de la oposición, el Partido Popular, que son las conocidas reformas, las 4 reformas a las que se refirió el señor presidente del Gobierno al principio de su mandato en la legislatura anterior. La reforma del Senado, para hacerlo realmente una Cámara de representación territorial. Tengo que decir que cuando acabamos nuestra tarea, los 7 ponentes, el Senado era una Cámara de representación territorial. Luego, en el recorrido posterior, aquello se complicó un poco y ya no lo fue al final en la Constitución. La reforma que incluya la referencia a Europa. Cuando estábamos haciendo la Constitución, Europa no era nada todavía en nuestro país, o por lo menos era algo muy lejano. En tercer lugar, la reforma del título 8, donde a mi juicio deben desaparecer todos los artículos que se refieren al acceso a la autonomía, puesto que eso ya está conseguido, y donde, sin embargo, se debe recoger una descripción pormenorizada de cuáles son las comunidades autónomas para que, por otro camino, además de los muchos que ya existen, cualquier tentación de romper ese esquema del mapa autonómico se desaparezca. Ya entonces, en el año 77, tuvimos también que hacer un trabajo duro para que algunas comunidades autónomas se conformasen como están conformadas. Y recuerdo que allí nos repartíamos la tarea entre Rodolfo Martín Villa y yo en relación con Castilla y León, a las que se quería morder por varios sitios. Hubo algunos sitios que fueron inevitables, pero otros, felizmente, los pudimos salvar. Y, finalmente, el último tema, yo creo importante, es la reforma de la sucesión a la corona para, después del gobierno de la jefatura del Estado de don Felipe de Borbón, poder establecer la igualdad entre hombre y mujer en la sucesión a la corona. Y luego habría una quinta reforma, a mi juicio, que yo creo que es imprescindible, lo he dicho por ahí muchas veces, es una predicación que hasta ahora no ha dado muchos frutos, pero yo creo que hay que reformar la ley electoral, que hay que ampliar de 350 a 400, que es lo que permite la Constitución, el número de diputados, y reservar esa bolsa de 50 diputados para todas aquellas circunscripciones donde el Partido Socialista, el Partido Popular e Izquierda Unida desperdician muchos votos que no sirven para elegir diputados ni del PSOE, ni del PP, ni de Izquierda Unida. Y esos 50 diputados deberían repartirse entre esos restos de votos que no sirven para ser utilizados en las circunscripciones provinciales. Yo creo que eso tendría dos efectos muy positivos. Primero, situaría a los nacionalistas donde deben estar, con los votos que deben tener por la representación que tienen en sus circunscripciones. Y segundo, posibilitaría gobiernos de mayorías más fácilmente y, además, haría justicia con Izquierda Unida. Y al hacer justicia con Izquierda Unida, dándole la representación que corresponde a su número de votos, quizás abandonase esa deriva injustificable con la que está actuando en el País Vasco, apoyando a las posiciones del Lehendakari Ibarretxe. Finalmente, yo diría que en la evolución del ordenamiento jurídico español hay que tener en cuenta todavía los resultados de las últimas reformas estatutarias.
las últimas reformas estatutarias deben ser las últimas y además todavía tienen que pasar el tamiz del Tribunal Constitucional. Yo creo que hay una, por ceñirme solamente a una, ya Alfonso Guerra y la Comisión Constitucional hizo ya una buena tarea en relación con esas reformas de los estatutos, pero todavía hubiera sido una tarea de Hércules casi Sísifo en vez de Alfonso Guerra para presidir aquella comisión. Es muy fuerte y muy poderoso en su inteligencia, en su voluntad, pero no tanto como Sísifo, y entonces todavía quedan algunas cosas, sobre todo una que a mi juicio es necesario aclarar, y es que no existe una relación directa entre las comunidades autónomas y el Estado de manera bilateral, sino que esa es una fórmula que no es propia de un Estado funcionalmente federal solo como es el Estado español, y desde luego es una fórmula que sobrepasa esas dimensiones. Por eso yo creo que estamos esperando cuál va a ser la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esa materia, y solamente cuando esa sentencia se produzca, que todos debemos respetar y acatar, entonces ya podemos decir que el Estado de las Autonomías está terminado y ya no tendremos de nuevo que andar con esas complicaciones y esas dificultades que muchas veces tenemos pensando que todavía quedan dimensiones abiertas. Estará cerrado el Estado de las Autonomías y ese será el resultado de nuestra democracia, que yo quiero y pido y deseo que dure muchísimos, muchísimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gregorio. Naturalmente, usted es el protagonista principal de esta sesión del Foro de la Nueva Sociedad, pero es inevitable que lleguen preguntas también para don Alfonso Guerra. Yo no le voy a poner a usted en la dificultad, en ningún sitio. No, usted está muy bien donde está. Pero, no obstante, les voy a trasladar, hay una nota que alude a la esencial contribución de don Alfonso Guerra para desatascar en aquel momento el proceso de consenso para la Constitución española, junto con el entonces vicepresidente del Gobierno, señor Luis Martorell. Y les preguntan a los dos, también naturalmente a don Gregorio, y en primer lugar, ¿tenemos una España inacabada? ¿Hicieron ustedes una primera transición tan imperfecta que es necesario abordar una segunda transición? Y, en su caso, ¿qué objetivos tendría? Don Gregorio, en primer lugar, si te parece. Yo creo que no hay eso de la segunda transición. No sé, bueno, sí sé quién se lo inventó, pero desde luego no coincido con esa idea. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer las reformas que correspondan. Y, efectivamente, por lo que ha apuntado nuestro moderador, yo no he podido hablar de todo, no he podido hablar de la tarea de muchas gentes que, por ejemplo, en el equipo mío pues estaban, entre otros, Virgilio Zapatero y algunas otras personas, estaba también Enrique Mújica, algunas personas que ayudaron muchísimo. Pero luego después estaba detrás Alfonso Guerra, por nuestro lado, con una paciencia y una confianza en mí que yo nunca dejaré de agradecerle. Y luego él, con el tándem de Fernando Abril Martorell, ninguno juristas. Pero yo me he dado cuenta, y aquella es una de las experiencias que lo confirman, es que el sentido común es fundamental entre personas, naturalmente con un nivel cultural suficiente, y con ese sentido común y un olfato extraordinario, ellos al final pudieron dirigir perfectamente la última operación que, partiendo de un acuerdo UCD-PSOE, se extendió a todos los demás grupos, excepto al Partido Nacionalista Vasco, al que no hubo forma de reconducir. Yo por eso creo que esa transición es la única, las bases de la democracia están, nuestra Constitución es un modelo
y lo único que hay que hacer es hacer los retoques necesarios y punto, sin más. Alfonso, ¿quiere añadir usted algo? Bueno, todo el mundo tiene derecho a proponer lo que quiera. Ahora, a los que proponen una segunda transición, yo les preguntaría hacia dónde, porque la primera transición fue de la dictadura a la democracia. Ahora, ¿a dónde quieren ir? ¿De la democracia a dónde? Yo creo que esos son inventos de aquellos que o no estuvieron en la transición o estuvieron en contra en la transición. Y ahora quieren tener su papel, pero para llevarnos a un sitio muy complicado. También en la pregunta parece que incluía si había sido tan imperfecta la transición que exigiría la segunda y si quedaba abierta la composición, la conformación de España. Yo creo que no, salvo en un punto. Yo fui contrario desde el primer instante a aquel apartado segundo del artículo 150 y sigo siendo contrario. Ese apartado del artículo 150 debe desaparecer de la Constitución española, porque supone dejar el proceso constituyente eternamente abierto. La Constitución se puede modificar, no hay que sacralizarla. Desde el artículo 166 al 169 se dice cómo y en qué circunstancias se puede modificar la Constitución. Pero el artículo 150, párrafo 2, establece que sin seguir esos pasos se pueda modificar el reparto del poder entre el Estado y las comunidades. Y a mí me parece que eso es dejar abierto el proceso constituyente eternamente. Yo sé que esas cosas no gustan oírlas en los ámbitos políticos en España, pero como yo creo que esa parte del artículo, el párrafo segundo, debería desaparecer, lo digo con toda claridad. Y si fue imperfecta o perfecta, ahora hay gente que dispara contra la transición. Tiene derecho, pero no saben de lo que habla. No es que se hiciera lo que se pudo hacer. Como dicen desde algunos sectores progresistas, es que la relación de fuerza no nos permitió llegar más lejos. No. Se llegó a donde había que llegar. Si se llega un poco más lejos, la parte conservadora de la Cámara no lo acepta. Si se llega un poco menos lejos, la parte progresista no lo acepta. Se llegó a hacer lo que no se había hecho en 2 siglos de enfrentamiento. Ponernos de acuerdo para que las renuncias de cada uno permitiera un texto que no da plena satisfacción, pero que permite la convivencia ya durante 30 años. Es la segunda constitución más larga de nuestra historia. Solo la del turnismo de 1876 vivió algo más, pero yo creo que esta la va a superar también. Una única palabra más por completar lo que ha dicho don Alfonso Guerra sobre el 152. El 152 no está allí, no está por voluntad ni de UCD ni nuestra. Eso fue una de las condiciones que puso el Partido Nacionalista Vasco para señalar que podría votar la Constitución. Lo incorporamos, les recuerdo a ustedes lo que decía que se podían transferir o delegar competencias estatales a las comunidades autónomas siempre que por su propia naturaleza, terminología que a mí me pone nerviosísimo, que por su propia naturaleza sean transferibles o delegables. Aquello no sirvió tampoco y, desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo con que es un artículo que hay que suprimir, que hay que evitar, puesto que deja efectivamente abierto permanentemente a reivindicaciones de cualquier tipo. Es verdad que luego el Partido Nacionalista Vasco no las utilizó para nada en los planteamientos y que fueron utilizadas, creo, si no me equivoco, por Valencia y por Canarias, me parece que fueron, ¿no? Y el País Vasco, la Policía de Tráfico. Bueno, la Policía de Tráfico. Don Enrique Mujica, Defensor del Pueblo. Con micrófono, por favor. Don Enrique. Bueno, Alfonso Gregorio y Alfonso, muchas gracias por poder haberos escuchado y habernos complacido en la escucha. O sea, tú has dicho, Gregorio, de que esperas que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Galicia cierre el Estado autonómico. No pudo haberse cerrado antes, pregunto, y voy a decir en qué baso mi pregunta. No pudo haberse cerrado antes el proceso autonómico, el Estado autonómico, el Estado de las autonomías. Volvamos, por tanto, como base de esta pregunta, volvamos, por
base de esta pregunta, peor. Volvamos, por tanto, como a base de esta pregunta, al título octavo de la Constitución. El título octavo de la Constitución es importante cerrar el Estado de las Autonomías. El artículo octavo, porque el título octavo de la Constitución permite, entre otras cosas, o deja permitir, entre otras cosas, a algunos ciudadanos o algunas instituciones o algunos organismos que en vez de una licencia de caza para todo el territorio nacional haya tantas licencias de caza como pueden permitirlo las comunidades autónomas. O que cierta comunidad autónoma acepte que se imparta, acepte cuando es su obligación asumirlo, el estudio sobre la ciudadanía, pero que se imparte en inglés, con lo cual resultan suspendidos todos aquellos que lo han hecho en inglés, excepto dos señores porque eran ingleses. Se ha llegado al desideratum absoluto y total. Pero el título octavo arranca de todo eso y la interpretación malévola, tergiversada y torticera del título octavo. El título octavo es consecuencia de varias cosas. Es consecuencia de la presión nacionalista, todo lo ha manifestado, el artículo 152, a instancias del Partido Nacionalista y después toda la presión excéntrica de los nacionalistas o los pseudonacionalistas de entonces, ahora hay más pseudonacionalistas que antes, o de interiormente de la acumulación ideológica que los socialistas sentíamos, la acumulación ideológica que llegó a esgrimir pancartas lamentables o hablar lamentablemente por todos nosotros los socialistas entonces de determinados asuntos y sobre todo de la lealtad constitucional, que nosotros teníamos la lealtad constitucional, creíamos que la lealtad constitucional la tendrían todos. Y hay una vez más el concepto de alienación incidió sobre nosotros, el concepto de alienación. Ahora está resucitando de nuevo el viejo concepto de alienación a la vista de la crisis económica, pero que entonces creíamos que esa lealtad constitucional la tendrían los demás, cosa que actualmente pecamos una vez más los socialistas de buena fe. Pues bien, hay que tener en cuenta que ya 2 años después de la aprobación en el referéndum de la Constitución, 2 años después, o 3 años después, 2 años y medio después, ya pensamos tanto Unión de Centro Democrático, que entonces gobernaba, como nosotros, que éramos la oposición leal y que después íbamos a ser gobierno, pensamos que se iba al desbarajuste, que ya los gestos, las palabras, las actitudes esgrimidas por los nacionalistas iban a llevar al extravío en la utilización de las facultades posibles, de las competencias del título octavo. Pues bien, entonces, tanto UCD como el Partido Socialista, entonces en la oposición, quisieron cerrar el Estado de las Autonomías presentando un proyecto de ley al Parlamento, que era la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la LOAPA, la famosa LOAPA. Ya entonces veíamos lo que iba a pasar. Ya queríamos anticiparnos a ello votando en el Parlamento la LOAPA. El gobierno vasco, recientemente constituido, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional derrumbó la LOAPA en sus partes fundamentales, abriendo paso, mediante sentencia del Tribunal Constitucional, a todo lo que vino después. Yo quiero saber sobre eso tu opinión. Gracias. Bueno, 2 palabras, porque ya el discurso lo ha hecho casi don Enrique, pero bueno. Solo decir que yo creo que la solución de la LOAPA no era una buena solución. Primero. Y segundo, porque era cortar de una manera muy brusca un proceso que bien llevado el título octavo, lo que pasa es que luego ha habido muchos errores de todos.
recuerdo la segunda ley lingüística catalana. La segunda ley lingüística catalana, a mí me preguntó el entonces defensor del pueblo, que era Fernando Álvarez de Miranda, creo, ¿no?, si no me equivoco. Sí, me preguntó por el tema y yo le dije que era inconstitucional. Y le di algunos argumentos sobre el tema y me dijo, pues vamos a hacer lo que tú dices. Pero luego después se produjo una especie de coalición generalizada donde intervino el PP, el PSOE, mi maestro don Joaquín Ruiz Jiménez y muchas gentes contrarios a que aquello se hiciera. Y yo creo que empezamos el mal camino. Ahí empezamos el mal camino y yo creo que esta segunda reforma también empezamos el mal camino desde dos puntos de vista, con dos responsabilidades. Una del PSOE, cuando el presidente dijo lo que aprobéis allí lo vamos a aprobar aquí, cosa que me parece que no se debe hacer. Y segundo, cuando el PP criticó el Estatuto catalán y luego, sin embargo, aceptó algunas cosas similares en el Estatuto valenciano o en el andaluz que no se han recurrido. Yo creo que ahí hay una doble responsabilidad y que lo que tenemos que saber, y lo sabrán los grandes juristas aquí presentes, es si el resultado, el que sea, que yo aceptaré el que sea, del Tribunal Constitucional se puede aplicar o se tiene que aplicar a aquellas otras dimensiones de los estatutos andaluz y valenciano que tienen similares posiciones y que, sin embargo, el PP en un caso se rasgó las vestiduras y yo creo que en ese sentido los catalanes pueden tener algún agravio sobre la diferencia de trato, mientras que aceptaron absolutamente lo que pasaba, sobre todo en el valenciano, a mi juicio. Eso es lo que yo tendría que decir ahora. El embajador de Argentina en España, don Carlos Bettini, dice: ¿qué opinión le merece la inquietud de avanzar en el esclarecimiento de la política de la memoria, la política de la identidad, de la verdad, del duelo, 30 años después? Bueno, yo creo que nosotros, la política del olvido era imprescindible entonces, pero la política del olvido y las normas jurídicas que la apoyaban son una cosa y otra cosa es que en una situación normalizada hay una parte del país que tiene derecho, con los límites que el paso del tiempo y lo que el derecho supone cuando el tiempo transcurre de prescripciones o de caducidades, etcétera, tiene derecho a ciertos reconocimientos. Yo fundamentalmente señalaré dos. Uno de ellos tiene que ver con los entierros dignos de personas que están todavía en las cunetas. Y lo segundo es el reconocimiento por parte de un Estado democrático de que la legislación en la que se basaron muchas de las condenas a los republicanos estaban basadas en unas leyes absolutamente nulas por su aplicación retroactiva. Mi padre fue condenado por auxilio a la rebelión a muerte. Luego, felizmente, pudo superar esa situación, disfrutó de la democracia española y, desde luego, si él viviera de segunda transición, diría que ni hablar, vamos. Pero él fue condenado por una ley que se aplicó con efectos retroactivos y, evidentemente, esa ley es una ley que se podía haber aplicado a hechos posteriores a su aprobación, pero no a hechos anteriores. Yo creo que esos deben ser porque cualquier otro efecto no es posible. Los posibles autores de delitos han muerto, aunque fueran delitos contra la humanidad, tema que también es discutible si son o no son delitos contra la humanidad. Yo creo que en esas controversias no tenemos que entrar, solamente en hechos que sean muy claros. ¿Y qué son muy claros? Pues que hay personas enterradas de manera vergonzosa y que hay personas que fueron juzgadas y condenadas por leyes que no les podían condenar. Yo creo que eso es lo que... Y no corresponde a los jueces hacer eso. Es muy benemérito intentos del juez Garzón, etcétera, de intentar abrir esas puertas, pero no corresponde a los jueces cuando la vía penal es imposible. Corresponde al Estado y corresponde a las autoridades del Estado y de las comunidades autónomas resolver esos dos temas, a mi juicio. Don Miguel Herrero de Miñón. Gracias, moderador. En primer lugar, permítaseme dos palabras de introducción.
Una para felicitar a Gregorio, una vez más, nos conocemos desde 1958. Estamos siempre en profundo desacuerdo porque él cree en Kelsen y yo no, y ustedes comprenden que una cosa tan profunda pues divide las trayectorias, pero da la casualidad que estando en tan profundo desacuerdo casi en todo, después cuando nos enfrentamos con un problema concreto casi siempre coincidimos, y ahí se ve que pues la teoría es gris y la práctica no. Bueno, y después de estas dos palabras introductorias yo quería preguntarle una cosa. Aquí se ha insistido mucho, y no diré que esté de acuerdo en el 100%, pero sí en un alto porcentaje de acuerdo sobre el mal uso y eventual abuso que se ha hecho del título octavo y lo que en torno al mismo se ha afirmado. Pero mi pregunta es, de la misma manera que don Alfonso Guerra ha señalado la peligrosidad del 152, ¿no cree el señor Peces Barba que hay una peligrosidad en el 93? Porque, claro, a través de transferencias a la Unión Europea se puede desmantelar parte de nuestra Constitución, por ejemplo, todo lo que se refiere a instituciones tales como los colegios profesionales y, si me apuran, al sistema público de seguridad social, que son factores que limitan la libre competencia. Entonces, la directiva de servicios, la directiva Bolkestein, que ha aprobado ya hace meses la Unión Europea y que terminará aplicándose en España, y que sin duda puede tener beneficios en gran parte, puede amenazar seriamente instituciones y garantías constitucionales. Y entonces, de la misma manera que se pretende poner límites a las transferencias del artículo 150, y estoy de acuerdo en que habría que poner límites, ¿no estaría bien, si alguna vez se aborda, que tampoco creo que sea tan urgente, la revisión de la Constitución, poner en el artículo 93 eso que la práctica de la doctrina comparada y muchos tribunales constitucionales, a excepción del español, por cierto, denominan contralímites? Es decir, se pueden hacer transferencias a la Unión Europea siempre que no afecten al esquema, valores, principios y sistemas afirmados por la propia Constitución. Esta sería mi pregunta. Es una pregunta muy importante. Yo creo que el liderazgo de esa posición ha sido el Tribunal Constitucional alemán, fundamentalmente. Claro, yo creo que todo depende. Es decir, yo creo que, evidentemente, desde la Unión Europea no se pueden, pero también hay que negociarlo previamente y no solamente después, pero, en fin, no se pueden desmantelar instituciones fundamentales de nuestro, por ejemplo, pues si se dijera que tienen que desaparecer los defensores del pueblo, por ejemplo, pues eso no sería posible porque es una institución constitucional, o la monarquía parlamentaria, por no señalar solamente a don Enrique Mújica ahora mismo, ¿no? Pero yo creo que en una serie de dimensiones pequeñas sí tenemos que ir aceptando que tenemos en este momento el Estado español tiene una doble limitación a la soberanía ejercida directamente, y es que hay una soberanía que está delegada en las comunidades autónomas y hay otra soberanía que está delegada en la Unión Europea. Yo creo que eso es un tema de equilibrio, en el que en algunos casos habrá que hacer una resistencia numantina y hacer los contralímites, y en otros casos habrá que adaptar y aceptar lo establecido en un caso o en otro. Yo creo, como siempre, hasta la virtud debe tener sus límites. Rodrigo Martín, de Hispanidad, le pregunta, señor Peces Barba, si cree que en España se cumple la confesionalidad del Estado o son necesarias medidas como la retirada de crucifijos en los colegios. ¿Debería existir una ley de libertad religiosa? Bueno, hay una ley de libertad religiosa. Lo que ocurre con esa ley es que no afecta a la Iglesia Católica, que está sobre todo afectada por los acuerdos con la Santa Sede. Un acuerdo internacional que es pre- y posconstitucional. Una cosa que solamente un milagro puede establecer, que es al mismo tiempo preconstitucional y posconstitucional. Entonces, yo creo que los acuerdos con la Santa Sede han sido incumplidos ya por la Iglesia, luego se ha arreglado,
en relación con los acuerdos económicos, que la Iglesia pues no realizó su autofinanciación en el tiempo establecido en los acuerdos. Y luego hay otra serie de extremos que rozan el tema de la enseñanza de la religión como asignatura fundamental o equiparable con las fundamentales, pues es un tema muy discutible. Y yo creo que un Estado laico, un Estado que no tiene ninguna confesión con carácter estatal, pues hay una serie de elementos que son secundarios de los que se da una importancia extraordinaria. Es decir, por ejemplo, el tema de los símbolos, los símbolos religiosos en una sociedad en la que es ya pues mayoritariamente no es creyente, por el número de creyentes practicantes está en torno por subir mucho al 40%, pues es lógico que el 60% restante no le parezca bien que haya crucifijos en las aulas. Y no pasa nada, la gente no deja de ser religiosa porque eso desaparezca. Pero, desde luego, que eso no puede ser dejado a la disposición de los consejos escolares es una cosa evidente. Es decir, yo no sé quién le habrá aconsejado a la señora ministra de Educación hacer esa afirmación. Esa es una afirmación que carece de sentido. Corresponde al Estado y a las comunidades autónomas el resolver ese tema. Y también el hecho de que tenga que un juez perder el tiempo resolviendo el tema de si en el colegio Macías Picabea de Valladolid, que yo conozco perfectamente, puesto que fui diputado 9 años en aquella preciosa tierra, ya tiene o no tiene que tener crucifijos en las aulas, es una cosa que los jueces están para hacer cosas mucho más importantes. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos que espero que ahí sí que el Tribunal Supremo tiene que intervenir, y espero que lo haga en el sentido que la razón supone, tiene que desaparecer ya esa especie de obsesión sobre la educación para la ciudadanía, que es una materia muy importante y que, curiosamente, los religiosos de la enseñanza no están en contra. Son quienes no son religiosos de la enseñanza los que están en contra, los que no imparten la asignatura. El Tribunal Supremo tiene pendiente unificar la doctrina una doctrina mayoritariamente defensora de la asignatura, pero con algunas sentencias relevantes en contra, que ahí sí que tendrá que manifestarse el Tribunal Supremo. Yo creo que eso serían dimensiones que hay que ir perfilando para que la confesionalidad del Estado, de esa manera viven perfectamente las iglesias francesa y de otros países y no se producen rasgados de vestiduras. Y, por cierto, yo creo finalmente que hay que ser coherente. Yo creo que el tema de los 2 raseros está en el Evangelio. Y desde luego, decir que hay que olvidar, como ha dicho Monseñor Rouco, y que luego ellos cada 6 meses hacen elevación de víctimas asesinadas en la guerra civil a los altares o a la beatificación, pues me parece que es una contradicción. Es decir, que olviden ellos y nosotros sigamos recordando. Eso no me parece que sea un buen ejemplo. Roberto de Diego dice, ¿piensa usted que el Estado debería recuperar alguna competencia, como puede serlo la de la educación, para evitar la fractura y desequilibrios que hacen que la educación española haya perdido puestos en los baremos internacionales? ¿Quién ha preguntado eso? Roberto de Diego. Bueno, si es posible, yo no sé si el paso atrás es como si me dijeran si el Real Madrid puede dejar de ser el mejor equipo del siglo XX, aunque eso le moleste con perdón del presidente del Gobierno, aunque eso le moleste al Barcelona. Pues la verdad es que es una cosa complicada porque eso está vinculado a negociaciones. Yo sé que en el ámbito educativo las cosas han funcionado bien en general en comunidades autónomas dirigidas por distintos partidos, excepto en 2 temas. En el tema de la educación para la ciudadanía, donde se ha producido ese esperpento de la enseñanza en inglés en Valencia, y donde, sin embargo, alguna otra comunidad autónoma dirigida por el Partido Popular, como por ejemplo Castilla y León, pues han sido impecables en esa materia. O sea que todo depende, ¿no?, de las personas.
Claro, hablar de objeción de conciencia, aquí hay muchos juristas, hablar de objeción de conciencia en ese ámbito, pues es un signo de una ignorancia absoluta. Y teniendo en cuenta que tenemos aquí a nuestro querido secretario general del Partido Socialista de Madrid, recordar que deberíamos llamar la atención por esos excesos de doña Esperanza en esa materia, con este tema de la objeción de conciencia, que es, todos sabemos que la objeción de conciencia no puede ser algo que decidan cada ciudadano. Yo siempre le recuerdo a mis alumnos las primeras palabras de las primeras páginas de los tratados de legislación civil y penal de Jeremías Bentham, cuando dice Bentham que le resultan odiosos esos fanáticos armados de un derecho natural que dicen esto lo obedezco porque estoy de acuerdo, esto lo desobedezco porque estoy en desacuerdo. ¿Qué sistema, dice Bentham, podría resistir a esa situación? Volveríamos al estado de naturaleza y a la guerra de todos contra todos. Aunque la objeción de conciencia se hizo para superar el critica libremente y obedece puntualmente de Kant, pero desde luego no se hizo para que cada uno, para volver al anarquismo, ¿eh? Entonces, por eso a mí me parece muy difícil el volver. Lo que habría que hacer sería necesaria una ley general que unificase algunos, estoy pensando en la educación sobre todo, algunas materias donde no fuera posible el hacer que cada comunidad autónoma siguiera las ocurrencias con las que se levanta por la mañana un presidente o una presidenta. Y, fundamentalmente, yo creo que el punto central es limitar las posibilidades de generalización de centros concertados. La Constitución es una Constitución súper generosa, pero es evidente que los centros concertados son subsidiarios sobre los centros públicos y que realmente es necesario que se establezcan algunos criterios para que se limite la libertad que supone, sobre todo, el cambiar la situación y que los centros concertados sean lo principal y los públicos sean lo subsidiario. Entonces, yo creo que eso se puede hacer con sentido común y funcionando realmente como un Estado funcionalmente federal, donde realmente el Consejo, entre los consejeros de Educación y el Ministerio o los ministerios correspondientes, porque ahora también está dividido entre la universidad y la educación previa a la universidad, pues puedan llegar a acuerdos sensatos en esa materia que realmente acaben con las ocurrencias absurdas. Y yo creo que no sería necesario, pero, y luego el segundo tema, que es naturalmente el tema de la enseñanza en castellano. Es decir, yo creo que a mí me parece muy lógico que una persona que es residente, aunque sea de fuera, en una comunidad autónoma bilingüe, pueda aceptarse que reciba el núcleo de enseñanza en la lengua propia de esa comunidad autónoma. Pero, desde luego, las personas que son más o menos movibles, transeúntes, a las familias de esas personas, hay que abrirles una puerta para que puedan recibir enseñanza en castellano. Y si alguna persona tiene, además, yo creo que eso sería patológico, aunque sea residente, una objeción de conciencia, recibir enseñanza en catalán, en gallego o en euskera, pues también hay que darle esa posibilidad, aunque yo eso lo haría con mayores restricciones. Israel García Juez, del diario Negocio, le pide su sincera opinión sobre el estatut y el nacionalismo extremo vasco y catalán. ¿Se trata de una deriva peligrosa o es algo más? Bueno, yo creo que hay que distinguir. Yo tengo que decir que el nacionalismo catalán fue impecable en la Constitución. Y, desde luego, Miguel lo puede decir también igual que yo, Miguel Roca fue una persona que hizo una aportación extraordinaria y yo quiero rendirle el homenaje que se merece. Y en esos momentos, pues, el nacionalismo catalán estuvo de acuerdo y apoyando, etcétera, etcétera. Yo creo que el nacionalismo catalán extremo es muy minoritario y que Cataluña, digan lo que digan algunos de sus dirigentes por mantener el tipo, no se va a inmutar si se producen algún recorte sensato a la última reforma de su estatuto. El tema vasco es otra cosa diferente, es decir, los comportamientos del Lehendakari Ibarretxe en las dos dimensiones de sus excesos es lo que se llamaba, cuando las cosas se decían por su nombre, traición. Porque claro que el principal
que el principal representante del Estado en una comunidad autónoma haga lo posible por desmantelar al Estado, pues tenía un nombre que era ese, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha confianza en el sentido común de los ciudadanos vascos, y los ciudadanos vascos pues son muy sensatos, y yo estoy seguro que serán ellos los que en las elecciones darán la salida que tiene que ser necesariamente el castigar a unos partidos nacionalistas, que ahora parece que van a ir por separado, a unos partidos nacionalistas que naturalmente pues han llevado a esa conclusión y han apoyado al Lehendakari. En cuanto al nacionalismo extremo, radical, violento, etcétera, pues obviamente frente a él no hay más que los jueces y la policía. Pablo Colmenar dice: usted fue una de las personalidades españolas consultadas por el príncipe de Asturias y se le considera cercano al rey desde hace años. ¿Cree conveniente que se haya metido de lleno a la corona en el debate político en los últimos tiempos? ¿Qué opinión le merece la polémica del libro sobre la reina de Pilar Urbano o lo que ha dicho Jesús Cacho sobre supuestas gestiones del rey a favor de Lukoil? ¿A favor de? De Lukoil, de la empresa rusa que pretende el control. Bueno, yo creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para tomarse a la institución de la corona en serio. Yo lo que soy testigo es de el gran papel que ha desarrollado el rey en toda esta materia, la enorme prudencia de la reina, y sobre el tema del libro, yo creo que ahí contestemos con dos latinajos, si me permiten. Hay una culpa in eligendo y una culpa in vigilando. Y ya está. José Manuel González Huesa, de Servimedia, el director general, dice: cada cierto tiempo aparece un rumor sobre si Rodríguez Zapatero volverá o no a presentarse a la reelección. Pero buscando seriedad en este asunto, ¿cree que debería regularse, como en otros países, la limitación de 2 mandatos a los presidentes del Gobierno y a los presidentes autonómicos? Bueno, yo no conozco sistemas parlamentarios, en fin, aquí hay muchos especialistas más mayores que yo, donde se limite a los presidentes de gobiernos que derivan del Parlamento los mandatos. Eso es una referencia que se supone que afecta a los presidentes de la República, a los jefes del Estado. Desde luego, establecer esa limitación sería limitar la soberanía del Parlamento y yo no la considero en absoluto adecuada. Hace unas semanas el ministro de Sanidad dijo que la sanidad española es una de las mejores del mundo, pero 30 años después de la frase que prefería, dice, una sanidad de alpargata, ¿no piensa que se han agudizado las deficiencias y las diferencias entre la sanidad de alpargata y la sanidad de pajarita con las transferencias sanitarias? Bueno, yo creo que depende también, es decir, una sanidad más próxima a los ciudadanos, como sería la de las comunidades autónomas, pues puede funcionar bien. Y yo creo que funciona bien en general en aquellas comunidades autónomas que tienen una visión correcta del interés general y de lo que son los derechos de los ciudadanos en esa materia. En las comunidades autónomas donde los prejuicios ideológicos de presuntas liberales se sobrepongan a esas finalidades del interés general, pues yo creo que ese puede ser un peligro. Pero el peligro no se salva, digamos, retirando esas competencias a las comunidades autónomas. Se salva cambiando de presidente de esa comunidad autónoma. Carlos Pastor y Carolina Jiménez, ambos de Europa Press, vuelven al tema de la memoria histórica. Le pregunta si era necesaria la ley de memoria histórica y por qué cree que el Consejo de Europa se ha pronunciado contra la ley de amnistía. Todavía hay quien no puede enterrar a sus muertos. ¿Por qué? Hay valores de la transición que se deben revisar. Bueno, eso no tiene nada que ver, creo yo, con los valores de la transición. La transición estableció un olvido temporal para poder hacer la transición, pero eso no significa
que no pueda así. A mí la ley me parece bien, incluso pues me parece prudente, quizás se podía haber llegado más lejos en alguna dimensión. La referencia al Consejo de Europa es irrelevante sobre la ley porque no tiene ninguna posibilidad de trascendencia jurídica en España. Solamente faltaría que se decidiera un tema que afecta a la soberanía de nuestro país, no ya por la Unión Europea, sino además por el Consejo de Europa, que tiene una influencia jurídica nula y que solamente yo he sido miembro de la Asamblea Consultiva durante años y que solamente tiene una dimensión que a mi juicio es muy relevante, que es su protección de los derechos humanos a través del Convenio Europeo y de los complementos del Convenio Europeo. En esa materia sí, pero sobre lo que piense sobre la ley de amnistía es lo mismo que puede pensar cualquier otro colectivo. Si tuviera que subrayar usted alguno de los muchos cambios experimentados por la sociedad española en estos 30 años, ¿cuál sería? Hombre, yo creo que el desarrollo económico, el nivel cultural muchísimo más alto, y aunque critican nuestro sistema universitario, yo creo que la Universidad Española, a partir de la ley de reforma universitaria del ministro Maraval, pues yo creo que la Universidad Española también está muy mejorada. El problema es si la gestión y la encomienda a las comunidades autónomas no ha producido diferencias derivadas del interés que tienen unos u otros presidentes sobre el valor de la educación superior o incluso de la primaria y la secundaria. Muchas gracias, don Gregorio. Muchísimas gracias también a don Alfonso Guerra por haber estado esta mañana con nosotros. Ya sabe, don Alfonso, que usted está invitado a intervenir aquí cuando guste, pero por si esto se retrasa, lo cual es previsible, observando la tendencia, ¿quiere usted añadir algo? Bueno, que ni viniendo puedo disipar la resistencia o la reticencia que tienen a que yo pueda venir aquí. Cuando quiera. No, yo creo que estoy de acuerdo con los pronunciamientos que ha hecho Gregorio Pérez Barba. Solo tengo un tema de discrepancia que no es una discrepancia de fondo, sino de trabajo, de labor. Y es que está muy extendido, y don Gregorio también ha incidido en lo mismo, que la ampliación del número de diputados de la Cámara del Congreso y el reparto a través de los restos de esa ampliación de 50 diputados reformaría lo que se considera injusticia. Por cierto, añado que ha hablado de la injusticia con una sola formación política, Izquierda Unida, que es verdad que en las últimas elecciones perdió 800.000 votos que no le dieron diputados, pero el Partido Socialista perdió 2.200.000 votos que no le dieron diputados, y el Partido Popular 2 millones de votos que no le dieron diputados. O sea que la injusticia, pero la injusticia parece que está un poco desequilibrada. Pero el problema no es ese, el problema es que si se hace una simulación con esa ampliación a 400 y el reparto de 50 por los restos, resulta que sale el mismo Congreso. Claro que aumentan un número de diputados, el PSOE, el PP y Izquierda Unida, pero la proporción en la Cámara es exactamente la misma, con diferencias solo de décimas de porcentaje de presencia en la Cámara. Y, por cierto, los nacionalistas no bajan ni suben, se mantienen en el mismo. O sea que haciendo la simulación de los datos, todas estas cosas que se van lanzando sobre la ley electoral están un poco lejos de la realidad, porque es hacer coincidir el deseo con la realidad. Se desea efectivamente que el nacionalismo tenga menos peso, pero con los instrumentos que se proponen no pierde ese peso deseado. Pues en nombre de los patrocinadores despedirá el acto doña Francisca García. ¿Quiere usted intervenir? No, únicamente decir, porque no he dicho nada de los patrocinadores y quiero darles las gracias porque antes no lo he dicho al principio. A Borja y a Francisca, muchísimas gracias. Muchas gracias. También a ustedes. Muchas gracias, doña Francisca. Será quien despida el acto hoy. Gracias. Don Gregorio Pérez Barba, don Alfonso Guerra, querido José Luis, Borja de Caja Navarra, señoras y señores,
En nombre de los patrocinadores, un placer poder clausurar este acto en el que hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia de don Gregorio Pérez Barba, que, siendo un privilegio para este foro, que siendo un foro social, el Foro de la Nueva Sociedad, hayamos podido contar con uno de los padres de nuestra Constitución española. Y podemos afirmar que el sistema garantista de derechos que hoy tienen muchos colectivos especialmente desfavorecidos, como puede ser el caso del colectivo de la discapacidad, tiene su origen y su inicio hacia el camino de la plena inclusión social en el momento de la aprobación de nuestra Carta Magna. Por ello, pues, damos un valor especial, ¿no?, a este reconocimiento. En ese sentido, en nombre de Nueva Economía Forum, de Caja Navarra y de la Fundación 11, queremos agradecer a don Gregorio Pérez Barba la oportunidad que nos ha dado hoy de compartir con nosotros su experiencia y también sus reflexiones de presente y de futuro. Y a todos ustedes, pues, agradecerles también su presencia hoy aquí y recordarles que están invitados para próximos encuentros de este foro. Muchas gracias.